Hoy en 678, domingo, la operación de Clarín contra Máximo Kirchner. Desde Bélice desmintieron al multimedio. Le quería preguntar algo en relación a una nota suya donde estuvo en tapa, donde denunció todo en potencial, cuentas supuestamente de Máximo Kirchner. ¿Cómo es presentar una noticia escrita toda en potencial? Yo ratifiqué que dos fuentes me señalaron que hay una cuenta abierta en el Banco Felton a nombre de la empresa Business and Service. En diarioregistrado.com, nada por aquí, nada por allá. Otro papelón de Clarín. No existe la compañía cuya cuenta se le atribuyó a Máximo Yanilda Garré. El ente oficial de registro de empresas de Bélice informó que la empresa Business and Services IBC no está asentada en ese país. Documento del ente oficial de registro de empresas de Bélice. Una primera búsqueda dentro de nuestro sistema revela que no tenemos ese nombre registrado con nosotros. Una búsqueda más exhaustiva también muestra que el nombre no aparece en nuestra lista IBC. Todo sobre el triunfo del Frente para la Victoria en Salta. Se lanzó oficialmente Recalde en el Luna Park. Y en estos días, después de las primarias, escuché a muchos compañeros enojados que criticaban a los ciudadanos de esta querida Buenos Aires. Incluso escuché a algunos decir que los porteños son de derecha o egoístas. Quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. No estoy de acuerdo con que la ciudad de Buenos Aires no pueda acompañar algún día un proyecto de desarrollo con inclusión social con el que nos plantea la presidenta y como el que venimos construyendo en la ciudad. La palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En la ciudad de Buenos Aires, en las próximas elecciones, como en todo el país, lo que está en pugna son dos modelos de país. Puede haber tres candidatos, pero en realidad hay solo dos modelos o dos proyectos de país. Uno tiene dos candidatos y otro tiene otro candidato que es Mariano Recalde, acompañado por Leandro. Repercusiones del escandaloso Boca River. La protección de Clarín a los responsables. Declaraciones de Angelici anoche diciendo este no es un problema del fútbol, es un problema de la sociedad, eso es sacarse el lazo de encima. También creo que no es un tema de fútbol, es un tema de la sociedad. Y siento de muchos que dicen, es el reflejo de nuestra sociedad. No, son los dirigentes de fútbol que tenemos. ¿Qué reflejo de la sociedad? Lo que sucede en el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Digamos que el fútbol es espejo de una sociedad. Lo que ocurrió ayer tiene que ver más con toda nuestra sociedad. Parte de una estructura social. Fue todo muy triste, que tiene que ver también con algo que está pasando en los valores de la Argentina. Cuando ya creíamos que no podíamos ir más allá o más abajo, encontramos la manera de ir más allá o más abajo. Va a terminar siendo un hecho como tantos, que es lo que hacemos los argentinos, porque es una conducta que suele encontrarse en otros países de América Latina. Ultras serbios, como se los llaman ahora, evitaron que se desarrollara con normalidad el espectáculo. Empezaron a arrojar bengalas a la cancha. El ex arquero de San Lorenzo, Sebastián Saja, fue víctima de la violencia en el fútbol griego. Una bengala que arrojaron los hinchas del PAOK impactó en el cuerpo del arquero. Es una conducta que suele encontrarse en otros países de América Latina. Ese latiguillo de que esto es un reflejo de la sociedad es licuar absolutamente todas las responsabilidades. La última de Carrió. Ahora dice que es de narvaísta. Semanario Perfil de hoy. Carrió quiere a De Narváez. Antes de irse de viaje por Europa, Lilita le adelantó a uno de los más estrechos colaboradores de Macri. ¿Qué esperamos para traer a De Narváez? Cuando uno organiza y construye una fuerza bajo reglas éticas inapelables, son muy costosas las alianzas con otras fuerzas que no tienen al interior de esas fuerzas esas reglas. Es decir, nosotros no podríamos haber hecho la alianza con De Narváez. ¿Qué esperamos para traer a De Narváez? De Narváez también se nutre de ese PJ que tiene relación con la droga.
¿Qué esperamos para traer a De Narváez? El problema es que hay mucha gente en el conurbano ligada a De Narváez que es tan corrupta como, porque es PJ, digo, de lo peor del PJ, y este es un problema enorme. ¿Qué esperamos para traer a De Narváez? Claro. Digo, De Narváez que venga a trabajar. Los que ganaron las elecciones, ¿dónde están? Digo, ¿no trabaja De Narváez? Pero claro. ¿Qué esperamos para traer a De Narváez? La utilización del juez Carlos Fait, TBR y unos esclarecedores hallazgos. Ayer cumplió 97 años, Adrián, el juez Fait. Estamos en comunicación. Doctor Fait, ¿cómo le va? Buenos días. Doctor Fait, ¿nos escucha? Adrián Ventura. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Habla más fuerte que no te escucho. ¿Usted está dispuesto a seguir en la Corte Suprema sí, como juez? voy a seguir todavía en la Corte. La función de juez de la Corte Suprema no es vitalicia. De manera que la renuncia es una de las posibilidades permanentes en cada uno de nosotros. Adrián Ventura, esté tranquilo que yo voy a continuar. ¿Cuándo mentía el grupo Clarín? ¿Cuando no lo quería o cuando todos sus voceros lo defienden ahora? Cuando algunos enanos morales se toman el trabajo de cuestionar a Fait, que tiene una capacidad de trabajo y una lucidez expresiva muy evidente. Fait creo que está muy mayor y creo que además ha sido un oscilante votante dentro de la Corte. El doctor Moner Sanz, que está aquí acompañando al doctor Carlos Fait. Fait creo que está muy mayor. Hay más renovación en la política que en la justicia. Y este es el problema fundamental de la falta de credibilidad que tiene la justicia. Fait tiene 97 años. El respeto a la vejez es un derecho humano. Esto de decir que un joven es mejor que un viejo mejor que un joven, es una discusión segregacionista. Hay más renovación en la política que en la justicia. ¡En Cestas! ¡Hay 7-8! El programa que se la vuelca en la cara a los medios hegemónicos. No pudimos, fuimos muy irregulares, tuvimos picos muy buenos, de muy buen rendimiento, mezclado con rachas de 6, 7, 8 partidos perdidos consecutivos. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y también el Día Nacional de la Armada, recordando la heroica jornada en que la escuadra dirigida por el irlandés y argentino William Brown se enfrentó en la batalla de Montevideo a las fuerzas ocupantes. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es un querido amigo de esta casa, Hernán Brienza. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hernán Brienza es politólogo, es periodista, es un apasionado de la historia, es un caracterizado hincha de River Plate, además, bien necesario es decirlo, y es autor de numerosos libros. Yo siempre recomiendo los mismos, voy a nombrar otros hoy. Éxodo Jujeño 2012, el otro 17, 2012 también, Los Buscadores del Santo Grial en la Argentina 2009 y también una notable denuncia contra von Barnick en su momento. Así que muchas gracias, querido Hernán, por estar aquí esta jornada. Yo quiero aprovechar para agradecer a la producción y a la gente de TBR que tan buenos anfitriones son siempre. Y también a la gente de Misiones que lo recibió a Moca, a la gente de Salta que lo recibió a Cintia y a mí. Y comentarles que en la provincia de Salta ya están casi lanzados los resultados. Juan Manuel Urtubey sería nuevamente el próximo gobernador de Salta con una diferencia realmente amplia. Vamos a ir comentando estas cosas. Vamos al primer informe de esta noche en 678 que tiene que ver con la operación de Clarín contra Máximo Kirchner, porque realmente hay nuevas revelaciones sobre esta historia y cada vez dan más vergüenza ajena. Vamos al informe. La operación de Clarín contra Máximo Kirchner. Desde Bélice desmintieron al multimedio.
Hagamos un imprescindible recorrido de esta operación, que se circunscribe en el contexto de los ataques y la persecución a los que piensan distinto a Clarín y afines. El tema fue así. Hace casi 2 meses, Clarín publicó una denuncia en potencial contra Máximo, que fue categóricamente desmentida. Máximo Kirchner sería cotitular de una cuenta secreta en los Estados Unidos. Son documentos que no tienen el carácter de una prueba jurídica, Yo digo que las cuentas existen y serían ¿no? Para que la audiencia explique cuando los periodistas hablamos de un potencial, porque todavía no llegamos obviamente a la certeza, que puede llegar a tener un eventual exhorto judicial desde Estados Unidos que confirme la existencia. Banco ISNIBI, que desmintió que Máximo Kirchner y Nilda Garré hayan tenido cuentas en su entidad. Certificó que ni la embajadora argentina ante la OEA ni el hijo de la presidenta tuvieron cuentas en ninguna de sus sedes, como habían asegurado la revista brasileña Veja y el diario argentino Clarín. Ninguna cuenta, nunca tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Realmente lo voy a repetir hasta el cansancio, es nunca, nunca, nunca y nunca. La verdad que es una canallada. Ese tipo de situaciones, cuando no se tiene fehacientemente el dato, hace que no le importe si lo que está diciendo es verdad o mentira, porque lo que se busca es dañar. Frente a este contundente documento, el grupo Clarín le buscó la vuelta. En vez de admitir que publicaron información falsa, dijeron que la supuesta cuenta de Máximo estaba en una supuesta empresa llamada Business and Services IBC. ¿Usted le vendieron pescado podrido, Santoro? Se relacionó. Ay, Dios mío. Yo conseguí un exfuncionario del gobierno de Chávez que me decía que esta historia era verídica, de la cuenta tanto en el banco Felton, que yo además la cuenta la vi, la cuenta está a nombre de una empresa fantasma llamada Business and Service del paraíso fiscal de Bélice. Lo que yo no pude ver es quién eran los cotitulares. Me contaron esto como son solamente 2 fuentes y yo no vi quiénes eran los cotitulares, solamente vi la cuenta creada a nombre de esta empresa Business and Service. Le quería preguntar algo en relación a una nota suya donde estuvo en tapa, donde denunció todo en potencial, cuentas supuestamente de Máximo Kirchner. ¿Cómo es presentar una noticia escrita toda en potencial? Yo ratifiqué que 2 fuentes me señalaron que hay una cuenta abierta en el banco Felton a nombre de la empresa Business and Service y que los que manejarían esa cuenta serían Nilda Garré y Máximo Kirchner. Manejarían, sigue usando el potencial. ¿Qué tiene de malo el potencial? Porque no hay una confirmación. Yo publiqué que hay una cuenta a nombre de la empresa Business and Service de Bélice y que esa cuenta la manejarían Garré y pero no, ellos pueden tener el carácter de apoderados. Son una serie de variaciones, entonces la investigación todavía no terminó, yo estoy buscando la verdad. Y hoy salió a la luz que esa empresa Business and Services no existe. En diarioregistrado.com, nada por aquí, nada por allá. Otro papelón de Clarín. No existe la compañía cuya cuenta se le atribuyó a Máximo y a Nilda Garré. El ente oficial de registro de empresas de Bélice informó que la empresa Business and Services IBC no está asentada en ese país. La investigación todavía no terminó, yo estoy buscando la verdad. Documento del ente oficial de registro de empresas de Bélice. Una primera búsqueda dentro de nuestro sistema revela que no tenemos ese nombre registrado con nosotros. Una búsqueda más exhaustiva también muestra que el nombre no aparece en nuestra lista IBC. Por supuesto que Daniel es garantía de seriedad en estos hechos y en estas investigaciones. Esta operación se inscribe en una escalada de ataques y estigmatizaciones contra Máximo y contra cualquier representante del modelo de inclusión. Mira, acá está Máximo viendo el partido. No es un chico muy locuaz, es callado el pibito. Es un pobre pibe, bastante inútil. Nunca se lo escuchó hablar, me parece que no le da. Realmente uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo va? ¿Máximo? Ay, mira qué lindo jueguito que se hizo Máximo.
Se lo toma como relajado, ¿viste? Sabíamos que jugaba a la PlayStation y ahora sabemos que habla. No piensa aparentemente. No piensa aparentemente. Nunca se lo escuchó hablar. Me parece que, bueno, no le da. Bueno, esta noche Maxi, el hijo, en PPT. Vení. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Finalmente Máximo habló. Cuando fue el nacimiento de mi hijo, ¿no? Que el grupo Clarín lo imitaba a mi hijo en una cuna rodeado de dólares. Nietito me hace muy feliz. Hermoso bebé. En esto es igual a vos. Toma, llévate la Play. Ay, qué lindo bebito, qué preciosura. Ay, en esto es igual a Néstor. Lleva los euros. Realmente uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. Otra víctima de esta maquinaria injuriosa fue el ministro de Economía. Tapa del diario Clarín del jueves, en medio de la discusión con los gremios. Kicillof tiene en YPF un sueldo superior a los 400.000 pesos. Como director titular de la petrolera le corresponden al menos 405.500 pesos al mes. Mientras negocia con los sindicatos un tope para la suba salarial, a la vez tiene su sueldo de ministro. En la tapa de Clarín habían puesto que nuestro ministro de Economía cobraba una cifra de no sé cuántos cientos de miles de pesos, 400.000 pesos, desde las 5 de la mañana hasta las 7:20, que el doctor Axel Kicillof salió a desmentir esa infamia. Hubo cadena nacional en todas las radios y televisión mintiendo. Kicillof tiene en YPF un sueldo superior a los 400.000 pesos. El sueldazo de Kicillof, otro que nos escapa. Miren la plata que cobra. Mientras los gremios negocian aumentos, se supo que el ministro cobra 400.000 pesos por mes como director de YPF. ¿Qué hay de cierto de lo que sale hoy en la tapa de Clarín? Mire, hay tanto de cierto como mi sueldo en YPF, 0. Yo cuando fui nombrado en 2012 era viceministro en ese momento. Y inmediatamente fui nombrado y renuncié a mis honorarios. O sea que yo cobré de YPF desde 2012 hasta ahora, si uno suma bien al detalle y al centavo, 0. Exactamente 0 por YPF. Está el acta de directorio, si quieren pruebas, está el acta de directorio de YPF de este año, del que viene, del otro. Siempre renuncié a mis honorarios. Acta de YPF del año 2014. Luego de un intercambio de opiniones, el directorio resuelve por unanimidad. Tercero, tomar nota de la renuncia a percibir honorarios realizada por el director Axel Kicillof. Clarín sabe perfectamente que Axel Kicillof es ad honorem en YPF y lo puso TN. Esto es el 11 de mayo, todavía está online. Todos aquellos que a su vez son funcionarios, entre ellos Kicillof, no cobran el honorario por ser director en YPF. O sea que el propio Clarín en su propio medio ya se desmiente a sí mismo. ¿Cómo analiza estos embates de los medios hegemónicos de comunicación que sufrió usted, que no duran más de pocas horas? ¿Cómo analiza esto? Creo que exhibe primero una enorme impunidad, porque no alcanza con que un periodista o que un par de periodistas que forman parte de un grupo mediático se arrepientan. Por supuesto, la presidenta tiene razón en la crítica que hizo a esta información hoy, que había aparecido en Clarín de lo de Kicillof. Era una información que el ministro desmintió. Equivocada. Yo lo que claramente percibo es que tienen un enorme poder, tienen una cadena nacional, una verdadera cadena nacional, no solo del Grupo Clarín, sino por el hecho de que la tapa del diario Clarín después es repetida por muchísimas radios que ni siquiera son parte del grupo, o sea, tienen muchísimo poder. Yo lo he sentido en carne propia con una noticia que era absoluta mentira, que yo ganaba una plata que no gano en una empresa en la que estoy ad honorem, poniéndolo simplemente en la tapa, consiguieron que millones de argentinos en 2-3 horas escucharan la misma mentira reproducida al infinito. Creo yo que esos son procesos políticos, es un movimiento político que apoyan estos grupos mediáticos, que hay un modelo de país que es el que hace 12 años estamos viviendo, que es muy distinto y que implica seguir avanzando, de otro que pretende volver al pasado. Es menester decirlo, además, no hubo errores ni hubo excesos, ni en la denuncia.
trucha contra Axel Kicillof y tampoco en la denuncia de Santoro, como hoy demuestra la nota de Raúl Colman en página 12. No había tal compañía, no había tal registro en Belice, que es antes se llamaban Honduras Británicas, ¿no? Ahora parece que es independiente. 300.000 habitantes ahí entre Guatemala y México. Querido Hernán Brienza, bueno, varias cosas. ¿Cómo siente ser periodista y enfrentar estas cosas? No, esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo tengo 20 y pico de años ya en el periodismo y yo, la verdad es que uno ve cosas, ve líneas editoriales, sabe que el periodismo oficialista también tiene sus cosas, que el periodismo opositor tiene sus cosas, que el periodismo empresarial tiene sus cosas. Lo que yo creo que nunca se rompe el contrato de lectura con el cliente. Y a mí lo que me impresiona es que desde hace unos años a esta fecha, Clarín rompe sistemáticamente el contrato de lectura, que es el de no mentir. El básico. ¿Qué es el básico? Vos no podés mentir a sabiendas de que eso es mentira. Digo, vos, un periodista sabe que muchas veces no se dicen cosas, que muchas veces se cuentan cosas que no están suficientemente chequeadas, que no están suficientemente investigadas. En todos los medios ocurre eso. Lo que pasa es que la vocación de mentir transforma al periodismo natural, normal, digamos, posible, el periodismo posible, en un periodismo de corte claramente cuasi delictivo, en el sentido de que hay un delito no penado, no penal, pero que está en la mentira, sabiendo que vos tenés una herramienta de convencimiento que está por lo menos para discutir y debatir ideas y no para discutir y debatir mentiras. Entonces, esa ruptura del contrato yo creo que a Clarín a la larga le va a costar carísimo, porque creo que muchos lectores hoy son cómplices de Clarín en el sentido de que su mirada antinómica ante el gobierno nacional los hace banalizar las mentiras del propio Clarín y decir, bueno, Clarín miente, está bien, pero porque como está en contra del gobierno, yo lo sigo leyendo y sigo reproduciendo sus mentiras. Pero cuando se pase el tiempo, ese mismo lector ya sabe que Clarín le mintió. Por lo tanto, eso se debe procesar de una manera diferente a lo que ocurre cuando vos estás en plena batalla con un gobierno que no te gusta, ¿no? Yo creo que ahí el informe es muy rico en muchísimas cosas, ¿no? Digamos, cuando se cuenta lo de Kicillof, la mentira de Kicillof, es muy triste ver que el propio diario tenía la información antes. Ya sabían desde antes, claramente. Cuando Santoro se pone nervioso ante las preguntas del periodista... De Lucas Martínez, nuestro cronista, sí. Lo que impresiona ahí es que él no puede sostener su propia versión, que él se pone nervioso por eso, él se pone nervioso por algo que sabe y no lo puede decir. Y quizás lo que sabe y no puede decir es que esa información que está en 20.000 potenciales, que todos sabemos que el potencial solamente lo utilizás cuando tenés que cubrirte en última instancia, porque sabés que con ese potencial vos evitás un juicio. No sos pasible de enjuiciamiento. Pero no es el uso indiscriminado del potencial a la Bartola, total, escribo cualquier cosa y después zafo. Yo creo que eso Santoro lo sabe, y creo que Santoro sabe lo que hizo y sabe lo que Clarín hizo con su información. Entonces, cuando viene la catarata de desmentidas sobre lo que Santoro y Clarín escribió, lo que se produce ahí es una crisis informativa hacia el interior del propio medio de comunicación. Claro, la zafa esa crisis con el poder mediático que tiene, que vuelve a mentir sobre esas mentiras hechas, pero tarde o temprano Clarín las paga. No solamente las está pagando ahora respecto de esa deslegitimación que tiene en la sociedad, sino que va a ser mucho más profunda en los próximos años. Yo creo que Clarín, si no revierte esta situación, está encaminado a ser el viejo diario La Prensa del siglo XXI. Y sé que estoy siendo fuerte en lo que estoy diciendo, pero digamos, así como la prensa desapareció después del peronismo por ese enfrentamiento brutal que tuvo, salvando las diferencias y salvando la intervención del peronismo en la prensa, creo que Clarín va en camino a eso si no rectifica su posicionamiento, no político, su posicionamiento periodístico, porque La Nación también tiene un posicionamiento político determinado, pero es menos burdo a la hora de hacer periodismo. Y me parece que esas cuestiones finalmente se terminan pagando. Después, creo que la grosería de La Nata y de Clarín hacia Máximo Kirchner, que es una persona que
prácticamente no conocen, si lo conocieran no dirían eso que dicen. O peor, quizás lo dirían con más énfasis, ¿no? Sí, pero por lo menos no podrían decir que es un muchacho callado. Claro. Digo que hay algo interesante. Comparemos a Máximo Kirchner con los hijos anteriores de la patria, ¿no? Comparémoslo con Carlitos Jr., que lamentablemente falleció, corriendo carreras, estando con minas todo el tiempo, divirtiéndose como se divierte un pibe de 20 años. No hago un juicio de valor sobre eso. Recordemos a Antonito y a Hito de la Rúa aconsejándole a de la Rúa ese triste discurso y el uso del estado de excepción del 19 de diciembre y la represión que costó 6 muertos en Capital Federal y 40 muertos en la capital, en todo el territorio argentino. Bueno, si Máximo hablara, si Máximo saliera a hacer política pública hoy, sería el hijo de la presidenta hace tal cosa. Por lo tanto, Máximo tiene, digamos yo, no sé si la obligación o el deber, pero sí el cuidado de por lo menos no exponer lo que está haciendo la madre, que es la presidenta de la Nación. Así como Cristina no habló entre el 2003 y el 2007, Máximo no tiene por qué hablar entre el 2011 y el 2015. Yo apuesto a que después del 2015 va a haber una ocupación del espacio público de aquellos líderes del kirchnerismo, como puede ser Máximo, que ocupen ese espacio para la discusión política. Pero exigirle que cometa errores en el espacio público a Máximo para pegarle a la presidenta de la Nación, para mí es una verdadera bajeza, ¿no? Absolutamente. Convengamos que además Máximo Kirchner ya a esta altura ya es un dirigente político, tener a su cargo una agrupación como la Cámpora, creo que nos exhibe todo comentario. Edgardo Moca. Sí, yo quería retomar algunos puntos que me parecen muy interesantes de lo que dice Hernán. En primer lugar, este tema de la ruptura del contrato periodístico me llevó instantáneamente a otro gran momento de la ruptura del pacto periodístico que tiene periodistas, protagonistas parecidos, que es en la época de la dictadura, ¿no? La época de la dictadura había también hoy podemos decir con total autoridad que había una ruptura absoluta del contrato periodístico porque se hacía pasar por combates cosas que eran asesinatos y se hablaba, en fin, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Ahora, entonces me pregunto, pero alguien puede decir, ¿pero qué tiene en común esto con la época de la dictadura? Desde el punto de vista de la objetividad social, nada. Desde el punto de vista de la percepción del Grupo Clarín de lo que está pasando, voy a utilizar un término que también usó en otro momento Hernán, son dos momentos de excepción. La mentira en la ideología de estos, no hablo solamente del Grupo Clarín, hablo de los sectores la articulación, ahora se usa decir el círculo rojo, digamos, el círculo rojo rompe el contrato, todo tipo de contratos de lealtad política y de lealtad, por ejemplo, parte de ese círculo son los partidos políticos que se oponen a completar la Corte Suprema. Eso se hace en un estado de excepción, en un estado donde no rigen las normas básicas de la Constitución. Entonces me parece que ligo con otra cosa que a mí me gustaría que fuera cierta, pero que en todo caso creo que depende de la política. Este asunto de lo carísimo que va a pagar el Grupo Clarín esto, yo creo que sería muy bueno para la democracia y yo estoy totalmente de acuerdo en el deseo de que eso sea así. Ahora, que eso sea realmente así depende de la política. Justamente porque la ruptura de ese contrato es una ruptura esencialmente política, sustentada en una batalla de vida o muerte contra un determinado proyecto político. Y el otro tema, marginal, pero creo que vale la pena abrir el tema. Yo no estoy seguro que la causa de la digamos, de la posición de Máximo Kirchner de no exponerse a otro nivel de intensidad en los medios de comunicación tenga que ver solamente con la cuestión de la presidenta de la República. Porque Máximo Kirchner es un dirigente, él en sí mismo, de un grupo político muy importante, de uno de los grupos políticos más importantes del país, y más bien creo que la cuestión de la economía en la presencia de los medios, y alguna vez lo ha dicho gente de ese mismo, de la Cámpora en este programa, tiene más que ver con la cuestión de no entregarse políticamente a la lógica de que solamente se hace política en los medios. Incluso en alguna oportunidad hemos conversado y hasta discutido algunos de esos temas con, no me acuerdo si con Recalde o con Larroque, con alguien de ellos, porque, digo, en mi opinión, creo que valdría la pena, aún ahora, que hubiera una mayor exposición porque son gente que tiene un manejo de la política y de la comunicación muy interesante. Me parece que, bien o mal, es una decisión que tiene que ver con un enfoque de cómo construir una fuerza política en esta época, ¿no? Sí, ya.
Pensaba en esta característica de la leyenda de 678, la crítica al poder real, y pensaba cuál es el poder real del Grupo Clarín, ¿no? Porque el rol político de los medios de comunicación es lo que se puso en discusión a partir de la ley de medios, y me parece que la fortaleza sigue siendo la no adecuación a la ley de servicios de comunicación audiovisual. En esa prepotencia, no en el buen sentido de la prepotencia en el trabajo, sino en esa prepotencia que genera impotencia sobre los valores democráticos, el Grupo Clarín sigue, aún con todas las facilidades que le puede dar una cuestionada reglamentación de la ley de medios, sigue sin adecuarse. Entonces, ese es el grupo, y ahí me parece que en esa esencia de no adecuarse a una ley constitucional está el poder real que ejerce el Grupo Clarín. Ejerce un poder real en su intento de seguir haciendo lo que me parece que el kirchnerismo no le permitió, que seguir manejando quién gobierna, cómo gobierna y a tono de qué gobierna. Ese poder real que convierte al Grupo Clarín en el brazo político del poder mediático. Hay una frase filosófica que dice que uno es lo que hace con lo que hicieron de uno. Entonces yo me pregunto por los trabajadores de prensa del Grupo Clarín, por los periodistas, no por las líneas editoriales como Santoro, que ha dado cátedras de periodismo de investigación hablando del el mal uso, del exceso de los potenciales, sino hablo de los periodistas del Grupo Clarín. ¿Qué hicieron? ¿Qué hace cada uno y cada una de ellas con lo que Clarín hace de ellos? Me parece que ahí está una de las cuestiones para empezar desde esa misma base a, tal vez, ¿no?, y utópicamente pensar en un cuestionamiento a ese poder real del Grupo Clarín. Y después una información que ya hemos dicho, pero para remarcarla, hablando de estas tapas del Grupo Clarín, hablando del sueldo de Kicillof y las mentiras y la ruptura, como dice Hernán, del contrato, barriendo todos los principios del criterio, de la buena fe, de la honestidad intelectual, etcétera. En la última asamblea del Grupo Clarín, el Grupo Clarín se niega a repartir ganancias. No van a repartir dividendos, lo cual también implica no aportar al 9% que tiene el Estado argentino según el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la estatización de las AFJP. Entonces, para no darle ese dinero que le corresponde al Estado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no reparten ganancias. Y en el rubro honorarios, a directivos, hay un aumento del 82%. Estos son datos reales de la Asamblea, no es la mentira de tapa de Clarín contra Kicillof. Convengamos, me permito decir, querida Sin, también que si hay algunos colegas trabajando allí, no todos están sometidos a una situación de presión ética. Por ahí, qué sé yo, hay gente que labura, qué sé yo, simplemente... No, pero por eso, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que, desde dónde se para cada uno? Tal vez en esa expresión de por eso hablo de los trabajadores de prensa del Grupo Clarín, que han sabido, por ejemplo, plantear sus cuestiones gremiales cuando el grupo se las negaba. Digamos, me parece que en esa base puede estar la fortaleza de desmantelar ese poder real del grupo mediático. Muy posible. Vamos a ir al segundo informe de esta noche en 678, que tiene que ver con el lanzamiento de la candidatura de Mariano Recalde y de Leandro Santoro como vicejefe para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con algunos comentarios de la presidenta que aclaró, una ciudad es autónoma, pero no es autónoma del país, ¿no? Vamos al informe. Se lanzó oficialmente Recalde en el Luna Park. Y en estos días, después de las primarias, escuché a muchos compañeros enojados que criticaban a los ciudadanos de esta querida Buenos Aires. Incluso escuché a algunos decir que los porteños son de derecha o egoístas. Quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. No estoy de acuerdo con que la ciudad de Buenos Aires no pueda acompañar algún día un proyecto de desarrollo con inclusión social con el que nos plantea la presidenta y como el que venimos construyendo en la ciudad. Se lanzó el viernes en el Luna Park Mariano Recalde, un Luna Park realmente colmado. Sí, mensaje de la presidenta. Mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. La palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En la ciudad de Buenos Aires, en las próximas elecciones, como en todo el país, lo que está en pugna son dos modelos de país. El modelo que hemos construido desde el año 2003 y en el cual Mariano Recalde fue un protagonista importante. Primero,
como un joven de los tantos miles de jóvenes, él siempre fue militante, pero representa esos miles y miles de jóvenes que se incorporaron a la militancia porque volvieron a creer en la política, y él representa a esa nueva generación de dirigentes. Tal vez el reflejo que más podemos ver, que más podemos visualizar, es su capacidad para gerenciar, para levantar, para reconstruir lo que fue la destrucción masiva y a mansalva de nuestra línea de bandera de Aerolíneas Argentinas. Hoy, Aerolíneas Argentinas ha vuelto a ser un modelo de aerolíneas en todo el mundo, y él ha sabido conducirla, pero lo ha hecho en un marco de un modelo de país que ha recuperado YPF, que está reconstruyendo los ferrocarriles que habían sido destruidos, que ha recuperado para los trabajadores el derecho a los convenios colectivos de trabajo. Y hablando de convenios colectivos de trabajo, Mariano, más joven que lo que es ahora, era asesor de su padre en la Cámara de Diputados. Y su padre impulsaba junto a él y otro grupo muy importante de dirigentes, precisamente que se terminara el ticket canasta porque lo consideraban una verdadera estafa. Y lo fueron a ver a Mariano, que era asesor de su padre, para que tratar de persuadirlo a través de una coima de más de 20 millones de dólares, de que desistieran de derogar el proyecto de ticket canasta, que estuviera prohibido el ticket canasta como forma de pago de los trabajadores. Seguramente está el costado moral de lo que hizo Mariano, que fue rechazar la coima, filmarlos y denunciarlos. A mí me vinieron a ofrecer una coima de 20 millones de dólares cuando trabajaba con mi viejo en la Cámara de Diputados. Filmamos las propuestas. Primero con una cámara en la biblioteca de mi oficina. Esta se pagaría así. Un 10, un 10, un 20, un 20 y un 40 cuando ya esté. Y después cuando vino el representante de las empresas, porque primero venía un intermediario, con 2 cámaras. Además de la cámara fija me pusieron una en la corbata. Se sentaron en mi escritorio y me dijeron, vámonos a otro lado. Yo imagínate cómo estaba, ¿no? Fuimos a un bar. ¿Y cómo se instrumentaron, Dario? Yo te pago. Y hablando, en un momento, largan todo, dicen las 3 propuestas. Había 3 modalidades de soborno, con distintos precios del soborno. La bici, igual cajón, ¿no? Pick-up, un ejemplo que pusimos, igual inembargable. La bicicleta, si yo cajoneo el proyecto, me pagaban 20.000 dólares mensuales. La pick-up era, si consolidábamos el sistema de ticket canasta, ahí discutíamos un precio. La pick-up y el Mercedes-Benz son valores distintos. Y por último, el Mercedes-Benz o el avión, digo, 2 denominaciones, que era, si proyectamos, modificábamos el proyecto y hacíamos obligatorio la entrega de ticket canasta para todos los trabajadores que ganaban menos de 2.000 pesos, eso eran 20 millones de dólares pagados siguiendo el proceso. ¿De dólares? De dólares. Si poco lo hacemos en Buenos Aires y mucho nos vamos a Uruguay. No recibo, no hay nada. Y cuando tuve lo que quería, me quería ir rajando de ese bar. Y finalmente pagué, nos fuimos, llego con la filmación y enfocaban, se veía solo la panza de los tipos. Solo la panza, y se escuchaba todo, hasta que en un momento se ve que me tiré para atrás y se le ve bien la cara y se pudo demostrar. Presentamos todo en la justicia avanzó hace 7 años. Ellos pidieron una probation, que es más o menos como una confesión, es como negociar la condena. Se apeló eso y se le denegó la probation, estamos esperando el juicio oral todavía. Porque esto también es una particularidad. Normalmente se habla de corrupción pública, pero la corrupción privada también. No, y lo grave es que en no el hay Congreso es corrupción una pública forma de sin manejo. publicidad privada. Algo pocas veces visto, yo creo que nunca veces visto y muy bien ocultado por los medios de información respecto de Mariano, pero tal vez lo más relevante de esto no haya sido el acto de honestidad, que además es una obligación. Lo más importante de esto es que a partir de esa decisión de Mariano, los trabajadores ya no cobran más ticket canasta. Esto es lo que diferencia a un proyecto solamente de actitudes personales o individuales que pueden ser buenas, maravillosas,
voluntaristas, pero que no sirven para cambiar la realidad si no están enmarcadas en un proyecto político. Es un proyecto que incluye a los jóvenes y ¿saben qué? Sin jóvenes no hay posibilidades de victoria porque no hay posibilidades de futuro. Esto es lo principal que tiene este proyecto. Creo que Mariano ha entendido muy claramente el mensaje de incorporar a aquellos que muchas veces formateados por los medios de comunicación, formateados por la propia historia y formateados también por nuestros errores, porque nuestro movimiento político también ha cometido errores y creo que es bueno asumirlos sin la palabra tan remanida de autocrítica, pero sí asumirlos y comprender que este proyecto quiere incluir a aquellos inclusive que todavía no se han dado cuenta que los beneficia profundamente. Por eso la batalla cultural, la batalla política, no es solamente una cuestión de partidos como si fuera Boca o River. Es más, de hecho, hoy en la ciudad de Buenos Aires, los 3 candidatos que obtuvieron más votos podrían pensarse que son 3 partidos diferentes. Y no, en realidad son 2 modelos diferentes. Un modelo tiene 2 candidatos. El gobierno gasta muchísimo, muchísimo. Tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El gobierno gasta muchísimo, muchísimo y muy mal, y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. El gasto, aún ineficiente, está superando a la recaudación. Se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. La alternativa del PRO no es instructor. El votante lo vamos a convencer o no, nosotros o ellos. Con ideas, con propuestas y con proyectos. Y me parece que el proyecto de ellos es el mismo que el de Macri. En realidad son 2 modelos diferentes. Un modelo tiene 2 candidatos. En el año 2005, cuando le dijimos no al ALCA. Y fíjense si la batalla no es de modelo, fíjense lo que sería de la Argentina o de la región si hoy hubiéramos sido incluidos en ese modelo que nos proponían desde afuera y que no pocos apoyaban. Por eso les digo que puede haber 3 candidatos, pero en realidad hay solo 2 modelos o 2 proyectos de país. Uno tiene 2 candidatos y otro tiene otro candidato que es Mariano Recalde, acompañado por Leandro. Creo que es muy importante que esta discusión pueda salir y saltarse de los lugares comunes, de las anécdotas, de los personalismos y de los egos, y que todos los argentinos, incluidos los porteños, sepan de qué se tratan las próximas elecciones. Porque no puedo dejar de recordar que cuando implosionó el país, quien conducía ese país era una persona que siempre había ganado las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, fuera candidato a lo que fuera, como senador, como diputado nacional, como jefe de la ciudad de Buenos Aires, y finalmente terminó sentado en el sillón de la Casa Rosada. No digo que haya sido culpa de ese hombre lo que pasó en el 2001, no. Fue el resultado del modelo neoliberal de los años 90. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que él era de otro partido y siguió el mismo modelo. Quiere decir que no es una cuestión de partidos, ni es una cuestión de distintos hombres. Es una cuestión de qué modelo de país querés. Pero además, ¿saben por qué se las agarran con Máximo, con Axel y con cada uno de los jóvenes? Porque aquellos que perdieron los privilegios ven en cada uno de nosotros que no los van a recuperar nunca más. Y eso les genera mucho odio. Ese es el odio que transmiten a través de los medios de comunicación. Y nosotros somos la garantía y la continuidad, todos nosotros, de que no van a recuperar esos privilegios y de que vamos a seguir profundizando la igualdad y la equidad en nuestra patria, enfrentando al que tengamos que enfrentar, enfrentando al que tengamos que enfrentar. Mariano Recalde, hay que decirlo también, que ya se perfilaba como un dirigente eficaz y consecuente en la ciudad de Buenos Aires, donde va a ser presidente del Centro de Estudiantes del Colegio, decía algo que me parece que es muy revelador, ¿no? No hay corrupción pública, sino hay corrupción privada. Digo, ante las confusiones, Hernán. Sí, 2 cosas. Primero, obviamente, me parece interesante lo que hace Mariano Recalde, lo dije el otro
programa respecto de la mirada hacia el porteño y de la forma en la cual se interpela al porteño, ¿no? Me parece que a mí me parece mucho más interesante esa interpelación que hace Recalde y que la confirma en el acto del viernes, ¿no? ¿Puedo ser políticamente incorrecto? Pero por favor, estás para eso, este lugar está para eso. No, porque el discurso de la corrupción es un discurso que está lleno de lugares comunes y que generalmente es muy hipócrita ese discurso, porque se habla de corrupción como si fueran cuestiones aisladas, como si los buenos no fueran corruptos y los malos sí lo fueran, que detrás de la corrupción no hay ideas políticas determinadas y no hay posicionamientos ideológicos, y yo creo que no toda corrupción es lo mismo. Voy a poner un ejemplo, digo, si a mí me ofrecen 20 millones de dólares, ponele, para que una escuela la construya tal o cual empresa, es un grado de corrupción importante. Pero si me ofrecen 20 millones de dólares para que yo destruya una escuela, el grado de corrupción es muchísimo más alto, es muchísimo más perverso y es el doble. Y en esto, ¿por qué quiero decir? Porque muchas veces hay un discurso del honestismo y de la no corrupción, como si eso fuera lo que defina la política pública en la Argentina o en cualquier país del mundo. Y el menemismo no fue terrible porque fue corrupto. La sociedad argentina no llegó al 50% de la pobreza y al 20% de la miseria porque había un grupo de políticos corruptos, sino porque había un modelo político determinado que se beneficiaba de esa corrupción, pero que el modelo político y económico determinado lo que hacía era empobrecer a las mayorías para beneficiar a las minorías. Yo con esto no quiero hacer una defensa de la corrupción, porque no, está lejos de mí, y cualquiera que pueda, la verdad es que cualquiera que pueda revisarme, si te conoce, Hernán Bielsa, me conoce dónde vivo, eso, no soy un tipo cínico en ese sentido. Lo que sí creo es que hay diferentes niveles de corrupción y diferentes tachaduras morales de las corrupciones. Y no estoy diciendo que está bueno recibir una coima para construir una escuela, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una corrupción muchísimo peor, que es la corrupción que va en contra de los intereses del Estado, de los intereses de la nación, de los intereses del pueblo, de los intereses de las mayorías. Y yo hago esa salvedad y la hago desde la ideología y la hago desde la política. Clarísimo, Hernán. Me parece interesante que alguien que denuncie la corrupción sea alguien que recibió un intento de soborno y que no lo aceptó, porque esto también es algo a tener en cuenta. Norita Beiras. Sí, no, varias cosas. Con respecto al hecho concreto que, bueno, tantas veces se ha contado de la resistencia a dejarse seducir por 20 millones de dólares. Si vamos a hablar de corrupción, digamos, tendría que haber sido realmente etapa y ser recordado cada vez que se habla de la corrupción de los dirigentes de la Cámpora por los medios que los han demonizado desde un principio, ¿no? Porque me parece que ese es un ejemplo clarísimo y creo que no hay muchos que puedan quedar demostrados de esa manera que se han resistido a esa tentación, por un lado. Por otro lado, me parece lo realmente central es lo que plantea la presidenta con respecto a la existencia de dos proyectos, uno con dos candidaturas y otro con una candidatura. Yo cuando veo a Martín Lustó, que si escucho el discurso descontextuado de quiénes son los que lo acompañan en su proyecto, me puede resultar un discurso atendible y hasta seductor. Ahora, cuando es Elisa Carrió quien levanta la mano de Martín Lustó, yo digo, bueno, ¿cuál es el proyecto que hay acá? Y cuando es ella con Cristian Colombo, que fue el hombre que fue jefe de gabinete de Fernando de la Rúa. Entonces, ¿de qué proyecto estamos hablando? Estamos eligiendo a un nuevo candidato sin una historia reprochable en los términos que tiene tanto Carrió como tiene el radicalismo de derecha en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿para reivindicar qué? Para reivindicar eso, porque Lustó solo es Lustó solo, no tiene una estructura que lo pueda sostener. Y por otro lado, el PRO, ¿no? La verdad que uno se acostumbra, lamentablemente, a naturalizar aberraciones que escuchan en el discurso público de los dirigentes políticos. Yo la verdad que no puedo metabolizar las reiteraciones de Macri justificando la muerte de esos dos nenes en un taller clandestino de Flores, diciendo que, bueno, si van a inspeccionar y la gente quiere trabajar,
es muy difícil porque nos cuestionan a nosotros si queremos. Entonces, ¿cómo un jefe, alguien que aspira a ser jefe de Estado, que es el demiurgo de Rodríguez Larreta, de quien ganó las primarias en la ciudad de Buenos Aires y que seguramente el 5 de julio, si no existe algo realmente muy, muy sorprendente, tiene altas chances de salir primero? Digamos, si ese tipo que gobierna hace 8 años la ciudad de Buenos Aires considera que el Estado, el rol del Estado es nada, es no poder hacer nada, es legitimar la barbarie supuestamente de una sociedad, no tener en cuenta las condiciones de virtual esclavitud, ni hacer un mea culpa por eso. Cuando yo escuchaba las declaraciones de Macri, sé que es otro informe, pero solo esto es lo que puedo relacionar. Las declaraciones de Macri con respecto a este hecho lamentable, vergonzoso de lo que sucedió en Boca River, diciendo que él trabajó tanto para que la imagen de Boca sea otra, ¿qué valores están en juego? Yo digo, es horrible lo que pasó en la cancha de Boca. Ahora, ¿eso es lo horrible? Se te mueren los chicos en un taller clandestino en la ciudad de Buenos Aires, se mueren 10 bomberos en un episodio que está demostrado que fue absolutamente intencional. Hablando, ¿no? Se muere un chico en la Villa Rodrigo Bueno a minutos de la Casa Rosada porque no hay cloacas, entonces cae en un pozo ciego. Y esto no merece ningún tipo de reflexión. Entonces, eso sí me parece que son los valores de un modelo. Y ahí sí creo que hay una diferencia. Por eso creo que es fundamental que hablen. Y me parece acertado que hayan relanzado la candidatura de Recalde, faltando, bueno, fue el primero que relanzó su candidatura tras las PASO, ¿no? El 5 de julio son las elecciones. Es un lanzamiento puesto que era con la fórmula completa, ¿no? Claro, pero creo que tiene que ver también con que al Frente para la Victoria fue el último que empezó la campaña en la ciudad, y me parece que es pertinente que aproveche el tiempo lo mejor que pueda. ¿Cómo ves eso, Hernán, con respecto al votante de Capital, de lo que hablamos siempre, la discusión está siempre frente a estos hechos? ¿No llega la información, falta de reacción? Yo creo que hay cierta banalización de los hechos, que hay como un no querer ver esos hechos, que si vieran esos hechos podrían claramente solidarizarse, pero que prefieren no verlos. Que prefieren no darle entidad en la balanza. Y eso es algo que ocurre muy a menudo en los seres humanos, es que no queremos ver aquello que no queremos ver, digamos, y que es muy común en muchos votantes, en la mayoría de los votantes es muy común eso. Pero creo que en la ciudad de Buenos Aires, si vos le preguntás a una gran mayoría qué opina de los 2 muertos, te va a decir que es una barbaridad. Claro. Sin embargo, no lo relacionan, no quieren relacionarlo. Esto ocurre en la mayoría de los votantes, digo. Sí, la mayoría de los ciudadanos, quizás si nos volviéramos hacia la dictadura, podríamos pensar algunas cosas también, ¿no? Bueno, vos sabés que quiero contarte una cosa que es muy impresionante que me ha pasado en lo personal. Ayer el sábado al mediodía pusieron una placa, en mi edificio vivía Daniel Martínez, un militante del ERP. Sí. Y yo no lo sabía. Y recuerdo una charla entre mi abuela, que vivía en mi departamento actual, y mi viejo, en el cual mi abuela le decía, sí, vino la policía, pero no sé para qué. Es decir, los vecinos sabían del hecho. Sin embargo, nadie se acordó de ese hecho durante muchísimos años, ¿no? Y esto es una forma de banalizar lo que ocurrió o de negar lo que nos duele de nuestra propia conducta, porque si vos decís, si yo supe que ese muchacho que estaba ahí desapareció, yo soy cómplice de alguna manera. Si yo sé que 2 pibes mueren en un taller clandestino y yo no hago otra cosa, yo soy cómplice de eso. Digo, esa forma de negarlo también es negar la propia responsabilidad, ¿no? Bien, tenemos que ir a un corte. Ya sé que los compañeros quieren hablar, pero tenemos que ir a un corte en 678. Ya volvemos. Tenemos Boca River, con todo lo que eso significa, más aún estando Hernán Briens aquí. Ya volvemos en 678. En las últimas 2 semanas, en Procrear, se sortearon más de 1.500 créditos para viviendas y terrenos. En Santa Rosa, 494. En Exaltación de la Cruz, 94. En Berazategui, 168. En San Martín de los Andes, 154. En Tandil, 490. Y en Malargüe, 196. Ya son más de 160.000 los créditos en marcha.
sería un sueño hermoso. No puedo creerlo, verdaderamente no puedo creerlo. Lo más grande, no sé, lo más importante que uno pueda tener. Los argentinos no queremos ser inquilinos. Los argentinos queremos ser dueños de nuestras casas. Y es por eso que en los próximos días vamos a estar sorteando créditos para viviendas y terrenos en Yerba Buena, Rafaela, Junín, San Nicolás y Santiago del Estero. Para más información, visítanos en procrear.anses.gov.ar. Procrear, cumpliendo el sueño de llegar a tu casa.